Trabajo está en la línea 2 de reclutamiento y selección de personal y es la elaboración de un perfil laboral psicológico de un ayudante en general y mantenimiento en una organización civil que se llama Centro de Estudios Ecuménicos. Bueno, los antecedentes y la justificación. Primero hablo del reclutamiento y selección. En esta parte, pues, revisé como 2 autores más o menos de lo que dice el reclutamiento. Para no hacerlo cansado, solamente leeré las partes como las palabras fuerza, que a mí se me hace, ¿no? Entonces, en 1999 nos dice que el reclutamiento es un proceso permanente y que necesita suficiente control y calidad. Chavenato en el 2000 nos dice que es el conjunto de técnicas y procedimientos para atraer a candidatos potencialmente calificados para llenar una vacante. Y Sánchez Barriga nos dice que es para abastecer a la empresa del mayor número de solicitantes, ¿no? Ahí está. El de selección también revisé como 6 autores, entre los que a mí me parecen los más rescatables es Chudren y Sherman, de 1980, que dice que es equiparar las habilidades, intereses, aptitudes y personal de las solicitantes con las especificaciones del puesto. Robinson y Descenso en el 2002 dice que seleccionar es tamizar, es como poner en una misma línea, ¿no? Una línea común, a las personas que solicitan para garantizar que los candidatos sean los más adecuados para contratarlos, ¿no? Y Barquero en el 2005 nos dice que es para escoger entre un conjunto de individuos a los que tienen mayores aptitudes para una vacante, ¿no? Y bueno, también hablo del proceso de reclutamiento y selección, donde Alex en 2006 pues nos dice que tiene como 17 pasos, entre los más conocidos pues son la necesidad de una plaza, solicitud del personal, revisión de la descripción del puesto, etcétera, ¿no? Bueno, aquí las incidencias de la parte de antecedentes y justificación es que en el proyecto inicial no hago una revisión tan amplia, porque según yo, pues más o menos conocía lo que era un reclutamiento y selección, y me di cuenta al transitar en el módulo 4 que pues sí era necesario la revisión de esta bibliografía, y entonces se hace esta revisión más amplia, ¿no? El cronograma establecido pues cambió totalmente. Yo esto lo tenía como para hacerlo en diciembre y pues lo hice en marzo, abril, ¿no? De la experiencia en la organización, pues también después de transitar el módulo 4 y revisar toda la literatura, me doy cuenta que el proceso de reclutamiento y selección en el Centro de Estudios Ecuménicos pues no es la óptima, ¿no? Vamos a hablar de la problemática, pero no es la óptima. Me doy cuenta que este proceso de selección que se hace en la organización es por intuición. Y entonces, pues eso pues no puede ser, ¿no? También me doy cuenta que en la experiencia de la atracción de candidatos en el C es por recomendación. Entonces quiere decir que no estamos garantizando que los candidatos con mayores aptitudes pues se acerquen, ¿no? Sino que estamos escogiendo de los que llegan por recomendación. Entonces esto se me hace como muy importante en las incidencias. También dentro de la literatura nos dice que el reclutamiento y selección también es para aumentar el desempeño de la organización, y también me cuestiono esto, ¿no? Al ser recomendaciones, pues no quiere decir que se aumente el desempeño, sino solamente se mantiene, que no está mal, pero para fortalecer una organización podría ser necesario un proceso de selección pues más amplio, ¿no? Y bueno, también cambio el nombre del proyecto. Al principio es la elaboración de un perfil psicológico de un ayudante en general y mantenimiento, pero me doy cuenta que la vacante que también busco, bueno, que estoy elaborando, es una parte fundamental de su trabajo, es ser mecánico, porque nosotros como organización tenemos 3 vehículos y su mayor tiempo, o un tiempo que esta persona pues invierte es en el mantenimiento de los carros, ¿no? Entonces sí quise como enfatizar eso, ¿no?
Y bueno, pues les presento al Centro de Estudios Ecuménicos. Es una organización sin fines de lucro que fue fundada en 1968. Rápidamente está organizado por una asamblea de socios con 20 personalidades que han sido, pues, no sé, ¿Patrocinadores? no patrocinadores, porque nuestro financiamiento viene de agencias financiadoras extranjeras, sino Ujú, que 20 personalidades que han estado en la historia de las organizaciones de la sociedad civil. ujú, Esta es un espacio de ánimo y ético, ¿no? Después ujú, está el consejo directivo, que es una presidenta, 3 vocales y la dirección, y este es un espacio de transparencia que nosotros tenemos, y está el equipo CE, que son 18 personas, 11 mujeres y 7 hombres. Nuestra distribución rápidamente es Gobernanza y Autonomía, que está en Guerrero. Ahí se trabaja feminismo comunitario. Se tiene una radio comunitaria que se llama Radio Chilate. Se tiene un gobierno de usos y costumbres. En defensa del territorio, que está en Puebla y Oaxaca, que es defensa del territorio por megaproyectos y defensa de semilla criolla. Y la solidaridad y paz, que es en Guerrero y Torreón, que se trabaja el tema de desaparición forzadas, control de armas y arte y paz. ujú, La problemática es que la organización es una organización que está muy bien posicionada en la organización de la sociedad civil, pero su mayor debilidad es que en los procesos de fortalecimiento institucional los tiene totalmente vacíos, ¿no? Como es el caso del procedimiento de reclutamiento y selección. ¿Y esto por qué se da? Yo he platicado con varias personas de la organización y me he dado cuenta que la prioridad de la organización es trabajar en el territorio, ¿no? Como se los mencioné, son ujú. equipos y temáticas muy pesadas, que están dentro de un contexto del país, que caminan bien rápido, ¿no? Y que son totalmente cambiantes, y entonces todos los equipos se vuelcan a ese trabajo territorial, que es apasionante, que es riesgoso, pero que pues por eso pues no ponen atención o no ponemos atención a esta parte institucional, ¿no? Que es pues que es incongruente, porque si es tan apasionante el trabajo, pues se tendría que cuidar todo el proceso, ¿no? Ujú, También es una organización que no existe un área encargada para el proceso de reclutamiento y selección. Lo hacemos como podemos. A veces la dirección es la encargada de animar este tipo de procesos de contratación. A veces son los mismos equipos que dicen, no, pues necesitamos una persona y tenemos recursos, entonces vamos a contratar a alguien. Y a veces porque nos parece perfecta una persona que es maravillosa y que supuestamente es el perfil que nosotros necesitamos, pues se invita a trabajar, ¿no? ujú, También la otra es que históricamente el C ha seleccionado y contratado personal desde procesos básicos, ¿no? Como entrevistas los hacemos mucho, y las recomendaciones que les he comentado. Ya les comenté que la dirección ejecutiva pues es la encargada de animar este tipo de procesos, y los procesos de reclutamiento y selección no son conocidos por la dirección y equipo ejecutivo del C, ¿no? La literatura, me refiero a la literatura que ya revisé, pues el ujú, equipo lo desconoce totalmente, ¿no? Y entonces por eso lo hacemos como intuición, recomendación y por entrevista, ¿no? ujú, Aquí, pues las incidencias es que se enfatiza la problemática en la pandemia. eh, por cuestiones del COVID, la persona que nos realizaba la comida y el mantenimiento de la oficina, la limpieza, es una persona mayor, se tuvo que ir a su pueblo a cuidarse, y entonces pues nosotros tenemos una casa muy grande donde también rentamos, y entonces tuvimos que contratar a otra persona, pero por estas cuestiones de intuición, ¿no? No existe ningún manual de procedimientos de reclutamiento y selección, y como ujú, les digo, es una historia de una práctica de la organización. Los objetivos solamente son los del informe. El objetivo general es un diseño de un proceso de reclutamiento y selección de un puesto de ayudante en la organización del Centro de Estudios Ecuménicos AC. Los objetivos particulares es el diseño de una prueba práctica para el reclutamiento y selección de un ayudante en general y mecánico, y me faltó, diseño de un perfil de puestos de un ayudante en general y mecánico, elección de pruebas psicológicas que valoren los rasgos de personalidad del ayudante en general y mecánico, y la redacción de un informe de reclutamiento y selección del puesto de ayudante en general. Aquí, por las presentaciones anteriores de mis compañeros, me doy cuenta que tengo que trabajar mis objetivos, ya que no tengo un objetivo particular y dos específicos, ¿no? ujú, Entonces, pues, ya lo apunté. En las incidencias, cuando se redactó el proyecto,
se seleccionó el puesto de ayudante en general porque, pues como yo ahorita estoy en la dirección, me doy cuenta que ese es un puesto que ayuda mucho a la dirección y que se me hace muy clave, ¿no? Con la pandemia el puesto es mucho más importante porque ha sido los ojos, la presencia, la seguridad de la casa, también de los vehículos que también salen y de pues de estos encargos, ¿no? De ir a paqueterías, ir a las embajadas, porque como les digo, nuestro financiamiento es por financiadoras y agencias extranjeras y entre ellas están las embajadas. Entonces, para ayudar al equipo, pues él ha sido el que ha hecho todo este trabajo que tal vez es muy ejecutivo, muy práctico, pero que si no se hace, pues conlleva un riesgo para la institución. Por eso decidí hacerlo por este ayudante general y mecánico. La metodología que se hizo pues fue ubicar los elementos de perfil laboral, qué elementos, actitudes, aptitudes tiene esta persona que es tan importante para el puesto, ¿no? También se ubicaron los elementos de perfil psicológico, se hizo la revisión de la literatura para construir las preguntas de la entrevista semiestructurada y se entrevistó a mecánicos para la elaboración de instrumentos de ejercicio práctico. Aquí con mencionarles que al principio del proyecto inicial yo solamente pensaba hacer pues el perfil psicológico y laboral, como lo vimos en el módulo con el profesor Antonio. Sin embargo, me di cuenta que hay más preguntas y más información que la vacante tiene, ¿no? Y bueno, que el puesto tiene. Entonces, me di a la tarea de revisar esta literatura para construir esta entrevista que tiene que ver con su personalidad, con las cuestiones de mantenimiento, ¿no? Cómo se hacen. También me ayudó mucho para comprender el puesto, ¿no? Porque uno pues piensa que solamente es barrer, trapear, etcétera, pero tiene como toda una lógica, ¿no? Y una logística que se tiene que hacer. Al igual, me sorprendió mucho hacer este cuestionario práctico para un ejercicio práctico de mecánica, porque pues yo la verdad desconozco mucho de mecánica, sé manejar, pero no sé todo lo que hay dentro del carro. Y me di cuenta que pues obviamente para que alguien lo haga y guiarlo y decirle, pues haz el mantenimiento, llévalo aquí, etcétera, pues necesitaba también conocer y necesitaba garantizar que esta persona conociera todos los elementos. Entonces, por eso me di la tarea de entrevistar a estos mecánicos para construir este instrumento. Y como resultados, tengo el perfil de puestos, el perfil psicológico, la entrevista semiestructurada y un cuestionario para una prueba práctica. Y pues hasta ahí voy. Estoy trabajando en las conclusiones y en los aprendizajes significativos. Ok, muy bien. Comentarios de los compañeros del grupo. ¿Alguien que quisiera hacerle alguna sugerencia? ¿A Ana Paula? No, parece ser. A mí me da mucho gusto, Ana Paula, que al igual que creo que es Aranza, estamos hablando de dos organizaciones que, digamos, rompen con la idea de la organización y empresa, ¿no? Y organización igual a empresa. Como yo les decía desde un principio, hay otras organizaciones, no todas son empresas, y evidentemente, aunque tú en tu trabajo estás incorporando muchos elementos que han sido utilizados en empresas que lo que buscan es generar capital, plusvalía, etcétera, etcétera, en las asociaciones civiles y todo esto, eh, alguien puede decir, ah, bueno, lo único que cambia es que se dedican a otra cosa. Pero eso que se dediquen a otra cosa puede tener muchos impactos en las cosas que en las empresas se hace de manera más o menos estándar. E inclusive hay veces que se hacen de manera estándar sin considerar si la empresa es manufacturera o de servicios, ¿no? Y a veces no caen en cuenta de que eso puede representar grandes diferencias en los procesos de reclutamiento, de inducción, etcétera, etcétera. Creo que comentaba con Aranza, yo participo en una institución, una IAP, se llama Hope, de Worldwide México, que también es internacional, pues formo parte del patronato. Y entonces,
hay aspectos muy sui generis, ¿no? Por ejemplo, en la donde tú estás, Ana Paula, que tú diriges, ¿verdad? En esa organización, si mal no Sí, yo creo recuerdo. que estoy Ok. en la dirección. Bueno, el origen, la historia de ese centro de estudios ecuménicos, pues es religioso, vamos a decir, ¿no? Es católica, si entiendo bien, y sin embargo, por ejemplo, bueno, al interior a lo mejor sí es más claro, y el nombre los identifica mucho, pues, con esta cuestión. Sin embargo, los programas los veo cada vez más sociales, Sí. y con menos sello, y quiero suponer, con menos participación de aspectos religiosos, no lo sé, pero da esa imagen. Ajá. Sí. Entonces, y por ejemplo, es así como una prueba en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, ah, tienen, aunque no lo pueden tener de manera formal, dentro de los criterios de reclutamiento y selección, al menos la verbalización o la exposición de los candidatos que se afilian más hacia una ideología cristiana católica. Es decir, ¿qué pasaría si pues, de repente alguien llega y es judío o es no sé, musulmán? O sea, porque no sé si les haya llegado a pasar eso o si es algo que tú consideras que sería relevante incorporar o simplemente queda como algo sobreentendido. Bueno, sí nos ha pasado y hay como de varios orígenes religiosos en la organización, al igual que hay personas que no, que son agnósticos, Ujú, porque ecuménico viene de la palabra eikos, que es la ujú, casa común, ujú, y lo traducimos como el diálogo con el diferente. ujú, Entonces, aunque su origen es católico ujú, y protestante, ujú. su integración es de todas las religiones y de Ok. las que tampoco creen, ¿no? Ok. Entonces, ujú, O sea, no hay tanto una asociación ideológica en ese sentido, no, no, aunque más bien, conservan un término que está muy asociado a. exactamente, sí es como nuestra herencia histórica de Ujú, ecuménico y nosotros lo traducimos como ecumenismo comunitario ujú, para el trabajo social que son ujú. nuestras líneas de trabajo, ¿no? Aunque Sí. no perdamos esta herencia, que es desde un compromiso, pues, católico, Ujú, cristiano, que ujú, se supone todo el mundo tenemos, que es ujú, para denunciar y accionar ante las ujú. injusticias de un mundo, pues, Adverso. adverso. Exacto. Exacto. Ok, sí, es que me tuve oportunidad ahorita mientras ponías de revisar un poquito la página, y bueno, Ujú. ahí vienen como varios personajes, ¿no? Hay gente en Canadá y de la comunidad menonita, entonces por eso me llamó también la atención, ¿no? No está del todo asociado, pues, a una, ahora que se llaman, ¿qué? Organizaciones religiosas, ¿no? En Ajá, México, exacto. asociaciones religiosas, AR. Bueno, ese era un comentario solamente que decía, pero bueno, subrayo el asunto que estamos hablando de una organización con fines sociales, ¿no? Este, y que de repente pueden tener enfrentamientos con aspectos políticos, ¿no? Y cosas de este tipo, supongo que ocurre. Pero finalmente creo que la exposición, la presentación que haces es bastante completa. Se observa desarrollo del trabajo, dedicación en ello. Ujú. Y pues sí, que quiero felicitarte en ese sentido y que ojalá y esté siendo, ya veo que está siendo de beneficio para la organización y en el aprendizaje tuyo. ¿De dónde eres egresada tú? Yo soy de la FE Zaragoza. De Zaragoza, ¿verdad? Sí, sí, me Ajá. recuerdo que me habías dicho. No, pues está muy bien, está muy bien el trabajo. Ujú. Te Gracias. felicito. Gracias. ¿Alguien le quiere sugerir algo a Ana Paula? ¿No? Bueno, ok. Entonces, estamos ya cerrando la sesión.